Con esta presentación damos inicio al módulo 1 del Diplomado de Economía Social y Gestión Productiva, como parte de los programas de la Escuela de Formación Política Antonio José de Sucre. En este video se hará la presentación general del módulo poniendo en relevancia los temas sobre los cuales se profundizará durante el curso. Se recomienda que tomen nota de los aspectos principales que se desarrollan en esta presentación para que cada uno de los participantes vaya armando su propia síntesis de ideas de los temas que serán abordados y evaluados posteriormente. Comenzamos. En esta presentación entonces tenemos el contenido del curso y el curso está dividido en estos tres puntos principales. Una introducción a la economía brevemente que nos va a ir indicando más o menos qué es lo que cada uno de nosotros entiende por economía. Se hará un repaso por los supuestos de la economía en ese mismo debate y los conceptos clave de la economía formal. Luego, la teoría crítica y la teoría marxista y la teoría de la regulación dentro del marxismo. Entonces, bueno, comenzamos con la introducción a la economía. ¿Qué es la economía? En este apartado se plantea ir generando consignas que inviten a pensar sobre lo que significa la economía. Es que es un término que todos escuchamos, que muchos conocemos, que manejamos en lo cotidiano, pero que a la hora de lo formal, a la hora de responder para cada uno de nosotros qué es la economía, muchas veces no somos concretos o no somos capaces de responder a esa pregunta. ¿Qué es para nosotros la economía? Asimismo, también nos pasa cuando nos preguntamos qué significa lo económico, cómo pueden llegar a ser las relaciones entre lo económico y lo social, que definitivamente hay una evolución allí, ¿no? Y por qué es necesario generar una conciencia sobre la interpretación de nuestros lugares, de nuestros papeles en el sistema económico. Entonces, bueno, ¿qué es la economía? Partiendo de lo formal, la economía es un sistema de asignaciones, un sistema de asignación de recursos escasos y limitados a la satisfacción de necesidades múltiples e ilimitadas, buscando siempre la optimización de recursos y la maximización de bienestar, así como lo estamos viendo acá, ¿no? Esa es una definición formal. ¿Qué nos dice la definición formal? Que hay recursos que son limitados y que hay necesidades que son ilimitadas y que esta ciencia, que puede llegar a ser una ciencia o no, dependiendo desde donde nosotros nos paremos a mirarla, que puede llegar a ser social o no, depende de donde nos paremos a mirarla, pero que definitivamente para nosotros tiene un significado muy particular. Significa eso, o sea, tener un sistema en donde se puedan asignar los recursos que tienen un límite a las necesidades que son ilimitadas. Por ejemplo, entonces tenemos esa definición formal de qué es la economía, que nos indica que es esta relación entre los recursos limitados y las necesidades limitadas, privados, públicos, personales, y las necesidades que van a ser igual para todos, ¿no? En esta definición se interpreta entonces que la economía es capaz de organizar la asignación de los recursos y lograr maximizar el bienestar de las personas a través de un conjunto de designaciones que se miden desde lo económico. José Luis Corallo, por ejemplo, que es un economista argentino y teórico de la economía social, él tiene otro tipo de definiciones, ¿no? Entonces, para él, para José Luis Corallo, la economía es el sistema de procesos de producción, distribución, circulación, consumo que a través de principios, instituciones y prácticas en cada momento histórico organizan las comunidades y sociedades para obtener las bases materiales de resolución de las necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros, actuales y de futuras generaciones. De todos sus miembros actuales y de futuras generaciones. Perdón que no leí bien allí el sentido como está escrito, de modo de permitir la reproducción y el desarrollo de la vida sosteniendo los equilibrios psíquicos interpersonales entre comunidades y con la naturaleza, que no es más que el buen vivir o el vivir bien.
Entonces, José Luis Corallo es un crítico de la teoría formal de la economía, de la teoría clásica, de la teoría neoclásica, del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros decimos que la economía es un sistema de relaciones para satisfacer necesidades, ¿por qué la racionalidad o por qué esa elección para distribuir los recursos que son escasos entre necesidades que son ilimitadas, porque esa elección tiene que ser siempre prelar a la acumulación de dinero y no a las personas. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice José Luis Corallo es que hay formas, hay alternativas en la que nosotros podamos definir la economía siempre, y, o sea, como una asignación también de recursos, pero que nosotros a la vez eh, podamos desarrollar y ampliar la vida, o sea, la vida en todos sus sentidos. ¿Ok? Entonces, bueno, en la vida cotidiana, cada ser humano ha sido invadido desde distintas maneras para responder a la economía. Y cada población y cada región todavía busca la forma de desarrollar la vida es a través de responder a ese sistema económico en el cual nosotros nos hemos ido desarrollando. Entonces, bueno, hay diferentes definiciones de la economía. Nosotros vamos a abordar también algunas cosas que tienen que ver con lo sociológico, con lo filosófico. Enrique Dussel también es otro académico, filósofo, que ha definido muchas relaciones de lo económico con lo social, ¿no? Y que, bueno, y que también le da el mayor peso en esa relación de intercambio a lo que hagan las personas y no lo que la racionalidad como individuos o como seres económicos les indique hacer. Entonces, en cada definición hay diferentes ramas, ¿no? Dado que existe un conflicto básico que divide la economía en dos escuelas que son opuestas y que carecen de un lenguaje común. Eso lo dice Paul Singer, ¿no? Hay una corriente que son los partidarios de la economía clásica, neoclásica, marginalista, que a efectos de este síntesis le llamaremos los liberales o la economía formal. Y está la segunda corriente, que son los partidarios de la economía marxista o corriente crítica, que allí es donde nosotros vamos a profundizar, porque si hay una diferencia entre la economía formal y la economía marxista desde su concepción, desde su forma de ver la vida, el mundo, los intercambios, las sociedades. ¿Ok? Entonces, bueno, la economía formal liberal, como decíamos, tiene supuestos. La economía tiene supuestos y es que, por ejemplo, existen en la generación de la riqueza de las personas y de los países, de la generación de riqueza, factores productivos que son indiscutibles, que son la tierra, el trabajo y el capital, y que a su vez están concatenados con los supuestos y los axiomas de la economía, ¿ok? Entonces, bueno, uno de los principales supuestos de la economía formal es que los hombres, los individuos, se mueven a través de elecciones que son racionales. Y esas elecciones racionales, esa racionalidad instrumental, solamente la pueden tomar homos económicos. ¿Y qué es un homos económicos? Que es ese ser humano que solamente toma decisiones medido por el costo-beneficio. O sea, solamente algo que le genere beneficio es lo que esta persona va a elegir, ¿ya? Además, todos los individuos se comportan como un homo económico, los individuos solamente toman decisiones basadas en sus ingresos, existe una mano invisible que controla el mercado se basa en una competencia perfecta, la demanda y la oferta de mercado son autónomas al sistema. Entonces, bueno, todos estos supuestos que parten bueno, de realidades que son hipotéticas y además, teorías que no tienen una comprobación social, sino solamente son un paradigma dentro de lo económico,
¿ya? Entonces se construyen sujetos y sociedades a partir de estos supuestos que generan una dialéctica con lo real, partiendo de un análisis individual y además irreal, ¿ok? Un análisis que no ha sido comprobado. Entonces, bueno, la economía de mercado explica la manera de comportarse de las personas, de todos los seres humanos de manera general, partiendo de de la individualización de supuestos que no son reales, que no son compatibles con el ser humano real. A partir de estos supuestos entonces de la economía se logra dar una explicación a cualquier representación de las personas y de su vida en su desarrollo social en torno al mercado, pero que tendríamos que preguntarnos todos, entonces, si socialmente es posible esto, ¿puede el mercado, puede el mercado ser capaz de resolver cada necesidad de los individuos? Es sencillo asociar directamente los comportamientos sociales a partir de una generalización individual que viene de la aplicación de supuestos totalmente irreales. Entonces, bueno, desde la economía de mercado, la respuesta podría ser que sí. La economía liberal dice que sí, que incluso las fallas que hay en el mercado se explican por cualquiera de los supuestos que se definen, porque esto solamente es una muestra de los supuestos de la economía, pero son muchísimos. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros o nosotros en una dialéctica con lo real, pero desde una postura crítica, nosotros hemos definido o nosotros nos hemos parado como para decir y tenemos argumentos para decir que los supuestos de la economía formal no están basados en la realidad. ¿Ok? Y no solamente para lo social, también en la propia economía, en la economía como tal, en el movimiento de la macroeconomía, hay cosas que están basadas en supuestos y que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, bueno, Adam Smith, en la búsqueda de saber a qué se debía la riqueza de las naciones, señaló de forma muy oportuna para su contexto político, además, que la riqueza de las naciones se corresponde con la capacidad de intercambio en el mercado, de acuerdo con los precios que trasladan la cantidad de trabajo incorporada en la mercancía. Además, considera la economía como el resultado de una tendencia natural de los hombres. ¿Ok? Una tendencia natural de los hombres. Eh, entonces, porque toca intercambiar una cosa con otra. Bueno, Adam Smith fue un empleado de la corona británica que en su momento desarrolló una teoría que daba respaldo a lo que el imperio británico estaba haciendo en su momento. Entonces, bueno, aquí tenemos una frase o aquí tenemos un extracto de James O'Connor, que es también un crítico a la economía formal, que nos dice, en cambio, el Estado capitalista tiene que tratar de satisfacer dos funciones básicas y a menudo son contradictorias, que son la acumulación y la legitimación. Esto significa que el Estado debe intentar mantener o crear condiciones en las cuales sea posible la acumulación rentable de capital y que además el Estado debe tratar además de mantener o crear las condiciones necesarias de armonía social. Ahí es donde se les enreda un poco el tema a los estados capitalistas, porque entonces, ¿cómo respondes tú que la riqueza de las naciones solamente se va en el intercambio de mercado cuando tú tienes sociedades que no son capaces de desarrollarse socialmente y de generar estrategias de trabajo que les permitan ser productivos para autoabastecerse, mucho menos para la exportación? Entonces, bueno, son cositas que nosotros tenemos que ir digiriendo, que nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta para el momento en que nosotros vayamos avanzando mucho más. Ahora bien, estamos en un sistema, como ya hemos dicho, que homogeniza todo tipo de relaciones y las categoriza de acuerdo al papel que lo económico le ha dado en el mundo. Esta sociedad, este sistema en el cual nosotros vivimos, la sociedad del capital, nosotros somos parte de este sistema, ¿no? Nosotros somos parte de ese brazo ejecutor del sistema. ¿Cómo lo hacemos? A través del sistema institucional sociopolítico, ¿ya? Y nosotros siendo una mano de obra
que trabaja para generar dinero y que ese dinero se intercambia por mercancías y que esas mercancías cubren necesidades, pero que esas necesidades a su vez no o son ilimitadas, entonces tenemos que seguir trabajando y vendiendo nuestra mano de obra para obtener dinero y que ese dinero se traduzca en mercancías y que esas mercancías satisfagan necesidades y así. Nosotros vivimos en ese espiral, en ese círculo vicioso, en ese círculo que nunca se acaba, en ese laberinto de intercambiar nuestro trabajo por satisfactores de necesidades. Entonces, es un sistema complejo que está interconectado además con microsistemas y que están unos con otros también llamados y que esas mercancías además tienen todo un entramado cultural que va definiendo personalidades y que va definiendo estas sociedades. Ahí es donde está nuestra, digamos, la penetración del sistema en nuestras sociedades. Porque desde lo cultural las mercancías que satisfacen las necesidades, los bienes y servicios que satisfacen las necesidades, son manipulados por la sociedad del capital para que nosotros tengamos siempre una ocupación, un trabajo para generar dinero y estar en permanente consumo. Entonces, ok, hasta ahora lo que hemos descrito es la economía de la base, en la base de lo formal. Y quería cerrar con esta parte en donde estamos viendo cómo permanecemos siempre en un laberinto, ya permanecemos en un círculo. Ok, y vamos entonces a ir avanzando en un mismo sentido, pero no antes, pero antes vamos a repasar cuáles son los conceptos clave. Aquí a la derecha de su pantalla van a ver lo que es un sistema complejo. Esto es un sistema complejo. Cada uno de los puntos es un nodo crítico, ¿no? Se interconecta con otros que también son sistemas y que a la vez se interconectan con otros. Esto es cada una de las cosas que intervienen en el sistema económico y de la sociedad capitalista. Recursos, a su vez escasez, tenemos que optimizar siempre esos recursos, tenemos que maximizar nuestro trabajo para obtener mayor dinero, para poder satisfacer nuestras necesidades. Están los factores de producción que están también en ese círculo de generación de ingresos, la demanda, la oferta, las mercancías, los precios, todo además guiado o todo, todo en el mismo camino de la racionalidad instrumental. ¿Ok? Que la racionalidad instrumental no es más que la toma de decisiones basados en criterios económicos. La racionalidad instrumental es la que le dice a una persona que si un producto te vale 10 y ese mismo producto te vale 15, tú por racionalidad instrumental no vas a comprar el que cuesta más. La racionalidad instrumental va a decir, compra el de 15 porque los otros 5 te sirven para comprar otra cosa. Entonces, bueno, nosotros estamos creados de esa manera. O sea, tenemos ya la racionalidad instrumental en nuestra cabeza, ¿ok? Y bueno, sobre todo aquí en Venezuela nosotros tenemos bastantes historias sobre eso. Pero bueno, lo que les decía, una vez que ya hemos fijado más o menos los conceptos que están dentro de la economía formal, vamos a ir desagregando lo que es la economía crítica. Entonces, bueno, desde la economía crítica, ¿qué es el capital? ¿Qué es el capital? ¿Qué es o qué es lo económico también desde la economía crítica? Porque la economía crítica parte de decir bueno, que el sistema de acumulación capitalista es un sistema, ¿no? Cultural, es un sistema de generación de sociedad. O sea, bueno, Enrique Dussel define qué es el capital, porque si ya decimos qué es la economía y en la economía ya sabemos qué es el dinero, ¿qué es el capital entonces? O sea, bueno, Enrique Dussel nos da esta definición. El capital en su esencia no es el dinero, ni tampoco es el trabajo, ni tampoco son los medios de producción, ni tampoco son las mercancías, ni el comercio, ni el ciclo de capital, ni muchas de sus otras determinaciones que constituyen momentos y aparecen en fenómenos como siendo capital. El capital es algo oculto,
a la vista del propietario, que son los dueños de los factores de producción. Eh, y también es oculto a los ojos de los obreros, que son los generadores de ese dinero. Marx decía que su esencia se ha vuelto misteriosa. Es necesario captar esa esencia, porque de lo contrario, en el caso de las cabezas de Minerva, como en el caso de las cabezas de Minerva, podemos cortar muchas de ellas, pero reaparecen otras al no extirpar la esencial, la fundamental, la que aporta todas las aparentes cabezas falsas. Hay que saber atacar el capital en su esencia. Eso nos dice Enrique Dussel. ¿Qué significa esto? Que el sistema capitalista, en el sistema capitalista, el capital como tal, está impregnado en los actos y en todo tipo de intercambios que nosotros tenemos como sociedad. Y eso es lo peligroso, eso es lo duro, eso es lo que nosotros tenemos que tener incorporado para, bueno, para poder avanzar en una sociedad que restrinja además o que esté al margen de la acumulación capitalista si es lo que nosotros realmente queremos. Pero bueno, desde la economía crítica se reconoce el poder que hay en la sociedad del capital también. Entonces, bueno, el marxismo, en tanto teoría económica, se basa a su vez en una radical separación que explica el capitalismo rechazando el postulado de homogeneidad. No solo deja de concebirse el intercambio mercantil como una relación simétrica entre partes contrastantes. Además, la fuerza de trabajo es colocada a un lado de una división social básica que enfrenta a una clase de individuos con otra. No obstante, el enfoque marxista de la economía continúa siendo sólidamente homogéneo, toda vez que considera que el capitalismo se mueve de acuerdo a leyes generales que conducen a su derrocamiento, con independencia de la naturaleza de la sociedad en la que se desarrolla. Además, el derrocamiento del capitalismo anuncia la llegada de un sistema de planificación perfecta, transparente y homogéneo. Esto dice Michel Aglietta. Michel Aglietta o Michael Aglietta es un teórico marxista que fue bueno, fue el padre de la teoría de la regulación propuesto por él como una guía o como un método para poder observar, para poder analizar los ciclos económicos del capitalismo, ¿no? Desde la crítica, o sea, siendo contundente en su análisis, que para él bueno, existen ciclos, existen momentos en los que el capitalismo tiene un auge y tiene un atardecer, o sea, tiene una caída. Entonces, bueno, el marxismo en tanto teoría económica es esa radical separación en donde se explica el capitalismo y rechaza el postulado de homogeneidad. Ya vamos a ir ahondando más acerca de Aglietta y su teoría de la regulación. Entonces, bueno, mientras la corriente liberal, o vamos a ver en esta lámina una visión comparada de lo teórico que hemos visto hasta ahora. Mientras la corriente liberal piensa que lo que crea la actividad económica es el grado de satisfacción o la utilidad derivada de esta actividad, según este enfoque, la actividad económica se da, perdón, según este enfoque, la actividad económica se da esencialmente entre el hombre y el medio físico, y el hombre atribuye valor a los objetos o a los servicios en la medida que satisface sus necesidades. La teoría del valor-utilidad parte de la relación entre una necesidad humana y el servicio u objeto que satisface. Mientras tanto, en la corriente marxista se plantea la teoría del valor de trabajo. Parte de la idea de que la actividad económica es esencialmente colectiva. Esto llevará a la economía a preguntarse qué producir, cómo producirlo, pero igualmente por las formas de apropiación y distribución de ese producto colectivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Mientras, o sea, esta es la visión comparada desde lo social de los sistemas de producción. El sistema económico actual en el que nosotros vivimos, incluso aquí en Venezuela, solamente satisface o busca las formas de que el hombre pueda satisfacer esas necesidades dándole valor a su trabajo, solamente pagando
por su trabajo físico y trabajo mental también, ¿no? Para satisfacer las necesidades y que tú tengas una relación de utilidad para el consumo con el dinero. En cambio, en la corriente marxista, hay un sistema distinto, una colectivización de las necesidades en donde la gente empieza a preguntarse por qué no lo hacemos de otra manera y no solamente obteniendo un recurso económico para satisfacer las necesidades. Nosotros aquí en Venezuela tenemos muchos ejemplos de formas alternativas de acceder a los medios de consumo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que ustedes también tienen que ir reflexionando acerca de el sistema social económico en la economía formal y lo que nosotros hemos visto como alternativas, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a la última parte que es la teoría de la regulación. La teoría de la regulación, como les decía hace un par de láminas atrás, eh, viene de una propuesta de Michael Aglietta y él lo que propone es hacer que en el análisis de la teoría del capital se tomen la historia, el contexto social y se coloquen con todas las características y con todas las condiciones especiales de ese momento en un ciclo. Estos ciclos, él les denominó ciclos de regulación. Entonces, bueno, en términos generales, la teoría de la regulación busca analizar las transformaciones a largo plazo de las economías capitalistas, desde un marco analítico que combina las instituciones de Marx con la macroeconomía kalekiana y con el propósito de restablecer los análisis institucionalistas e historicistas. Entonces, hay tres conceptos fundamentales en la lectura que los regulacionistas proponen. Toman de Marx el concepto de acumulación y de crisis. Esos son conceptos netamente marxistas y construyen la teoría de la regulación a partir de estos conceptos que vienen de Marx. Como las formas del capital se reorganiza para superar su crisis y a esto se denomina régimen de acumulación, que son los ciclos de acumulación. ¿Ok? Entonces, bueno, en la teoría de la regulación existen estos tres momentos. Acumulación, después viene crisis y viene luego, termina siempre en una regulación. Es un ciclo que se repite. La acumulación, bueno, la lógica de la acumulación del capital es la extracción de la plusvalía y el aumento permanente de la tasa media de ganancia. Luego viene la crisis, que es la caída en la tasa media de ganancia y expresa un agotamiento de las condiciones que hicieron posible una forma de acumulación en el periodo anterior. Y finalmente, ante la crisis, el capital crea un nuevo régimen de acumulación, es decir, diversas formas de reorganización del capital para recuperar su ciclo de rentabilidad en relación con el periodo anterior. Esto lo que quiere decir es que el sistema capitalista tiene la capacidad de reorganizarse y que nosotros tendríamos que tener la capacidad de analizar en qué etapa del ciclo nos encontramos para saber cuáles son las medidas bueno, cuáles son los reacomodos que va a hacer el propio sistema en ese ciclo que se está desarrollando. Entonces, bueno, la reorganización del capital para recuperar su tasa de ganancia se define como un modo de regulación. Y los modos de regulación contienen siempre, sí o sí, un principio general de organización del trabajo. En el ciclo que está en este momento capitalista, tuvimos el taylorismo y el fordismo y el toyotismo y otro que son formas de explotación y de extracción de la plusvalía a través de trabajo en fábricas, trabajos en cadena, trabajos en cadenas de producción. ¿Ok? Después tiene una estructura económica o régimen de acumulación, que es el tipo de propiedad, el tipo de relaciones sociales y el tipo de distribución. El modo de regulación también tiene una forma particular de regulación del trabajo y también tiene nuevas formas de regulación institucional jurídica
procedimental. Entonces, bueno, el modo de regulación es lo equivalente teóricamente a un modelo o a una forma de desarrollo, a un modelo de desarrollo. Y así es que el capital se va transformando para sobrevivir. Es un modo de es como escuchábamos en teorías anteriores a las del modernismo que ahora se han, se han popularizado con la globalización. Bueno, existió el modo de libre competencia, después vino el keynesianismo, neoliberalismo, y bueno, ahora con la globalización, incluso con la pandemia, sabemos que se está reacomodando nuevamente. Ahora hay que estar muy pendientes de cómo va a ser esa nueva forma de regulación del capital. Entonces, bueno, todas estas cosas están desarrolladas en las lecturas que ustedes tienen subidas en el aula virtual. Cada una de estas también pueden consultarlas conmigo. Yo soy Katiuska López y bueno, estamos totalmente a las órdenes. Este video traté de ser bastante concreta, pero es un tema muy amplio en el que estoy totalmente a las órdenes para poder profundizar con ustedes. Todas son cosas para la reflexión, todas son cosas para el análisis y bueno, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Hasta luego.